Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Febrero de 1943. Un momento. Realmente crítico para la Alemania nazi. La guerra empezaba a torcerse, de verdad. Sí, totalmente. Stalingrado había sido una derrota tremenda, los aliados avanzaban en el norte de África, las bombas caían ya sobre ciudades alemanas. Una crisis, vamos. Y es justo ahí, en ese ambiente tan cargado, el 18 de febrero, cuando Joseph Goebbels da ese discurso en el Sport Palace de Berlín. El famoso de la guerra total. Ese mismo. Y hoy, pues vamos a meternos a fondo con él. Queremos ver qué significó, por qué justo entonces. Exacto. Nos basaremos en análisis históricos del discurso en sí, de la propaganda nazi en general, incluso al papel de la mujer, que es interesante ahí, y bueno, lo que se ha discutido en foros académicos. La idea es desgranarlo bien, entender cómo funcionó esta pieza dentro de toda la maquinaria de propaganda nazi. Vale, pues empecemos por el contexto. Has mencionado Stalingrado, la situación militar era desesperada, ¿no? Desesperada es poco. No era solo una derrota militar, era un golpe psicológico brutal. Necesitaban una reacción muy fuerte, algo que cambiara el ánimo y justificara más sacrificios. ¿Y Goebbels qué buscaba concretamente? ¿Levantar la moral? Sí, pero ¿había algo más? ¿Objetivos más, digamos, prácticos? Pues sí, varios. Por un lado, claro, justificar públicamente medidas que van a ser muy duras. Hablamos de movilización total, cerrar negocios que no fueran esenciales. Y el trabajo obligatorio para las mujeres, que eso choca, ¿verdad?, con la propia ideología nazi. Choca frontalmente. La famosa consigna de Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia, quedaba, un poco en entredicho. El discurso tenía que crear una sensación de emergencia tan absoluta que esa contradicción pareciera secundaria. Presentar el trabajo femenino como, una necesidad inevitable para sobrevivir. O sea, usar el miedo. Exacto. El miedo al bolchevismo judío, como lo llamaban. Presentarlo como una amenaza existencial no solo para Alemania, sino para toda Europa. Unificar a la gente contra ese enemigo. Y supongo que también había un mensaje interno, quizás presionar a Hitler para ir aún más lejos, y otro hacia afuera, a los aliados, que no se iban a rendir. Justo, que lucharían hasta el final. Y para todo esto, la puesta en escena fue crucial. Las famosas imágenes del Sport Palace, esas 14.000 personas. Que no estaban allí por casualidad, ¿eh? Eran miembros del partido, leales, seleccionados con mucho cuidado. Se les había dicho cómo reaccionar, cuándo aplaudir, cuándo gritar. El momento cumbre, claro, es la pregunta retórica. ¿Quieren la guerra total? ¿Wollt ihr den totalen Krieg? Y la masa gritando, ¡sí! Pero si era todo tan preparado, ¿qué efecto real tenía fuera de esa sala? Buscaba crear una imagen, una ilusión de unidad fanática y de determinación absoluta. Y proyectarla a toda Alemania por la radio, por los noticiarios cinematográficos. El discurso es pura emoción. Sí, apela a lo más básico. Sacrificio, supervivencia o aniquilación total. Los supervivientes y los muertos. Decía, prometía igualdad en las cargas, aunque la realidad, claro, fuera muy distinta. Y luego está el antisemitismo, que es, brutalmente explícito. señala directamente a la judería como la culpable de todo y justifica las políticas contra ellos. Y aquí hay un detalle que mencionan las fuentes, ¿no? Algo escalofriante que se oye en la grabación original. Sí, ese momento que pone los pelos de punta. El texto oficial habla de Ausschaltung, que se puede traducir como exclusión, neutralización, eliminación. Vale. Pero en la grabación de audio parece que Goebbels empieza a decir Ausrott, o sea, Ausrottung, que significa exterminio, y se corrige a media palabra para decir Ausschaltung. Madre mía. Un lapsus, quizás, pero muchos analistas creen que revela la intención genocida de una forma casi desnuda. Un desliz que nos lleva de cabeza a la naturaleza de la propaganda nazi. Goebbels era el arquitecto de todo eso. Totalmente. El control que ejercía sobre la radio, el cine, la prensa, los carteles, era absoluto. Y sus técnicas, son casi un manual. Crear enemigos claros. Los judíos, el bolchevismo. Exaltar al líder. Repetir consignas simples hasta la saciedad.
Y sobre todo, usar la emoción, el miedo, el odio. Eso es, las caricaturas de Der Stürmer, películas como El judío eterno, el discurso del Sportpalast es un ejemplo perfecto de todo eso en acción. La escenografía meticulosa, la emoción desbordada, el mensaje simplificado al máximo, o guerra total o destrucción. Y la respuesta del público, claro, coreografiada. Sin duda, marcó un punto de inflexión. Era reconocer, aunque fuera implícitamente, que las cosas iban mal, pero para pedir aún más fanatismo. Y funcionó en parte, ¿no? Contribuyó a intensificar el esfuerzo de guerra, la movilización. Sí, aunque lo de la movilización femenina siempre tuvo sus totes ideológicos dentro del propio régimen. No fue tan masiva como quizás pretendía el discurso. Entonces, para ir resumiendo, este discurso no fue solo palabras, fue una operación de propaganda muy calculada en un momento límite. Exacto. Una pieza maestra de manipulación que usó el miedo al comunismo y un antisemitismo feroz para exigir un compromiso absoluto con una guerra que ya empezaba a perderse. Se ha convertido en un símbolo de ese fanatismo y de la terrible eficacia que puede tener la propaganda. Y entender esos mecanismos, cómo se manipula el miedo, el prejuicio, sobre todo en tiempos de crisis, sigue siendo fundamental hoy en día para analizar la política, la información. Sin duda. Y queda una reflexión final, que también apuntan algunas fuentes, pensando quizás en lo que decía Stefan Zweig sobre cómo ciertos prejuicios, como el antisemitismo, que ya existían en Europa mucho antes de Hitler. Claro, estaban ahí, latentes. Exacto. Como esos prejuicios tan arraigados pueden ser activados, exacerbados y manipulados de forma devastadora por líderes sin escrúpulos cuando hay crisis, miedo, incertidumbre. Una lección muy oscura sobre cómo interactúan la historia, la crisis y la propaganda. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?